Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, en la transmisión anterior a la pregunta ¿quién es una buena persona?, usted respondió que una buena persona es una persona que no escucha a Satanás en su cabeza, es una persona que está libre de la esclavitud de Shaitán, y que no existe tal cosa como un buen esclavo o un mal esclavo, porque un esclavo es un esclavo. Y de hecho, una buena persona es la persona que no está influenciada por Satanás. Es una persona que ama a Dios, lo que significa que también ama a otras personas. Es una persona que no desea lo que no necesita y no espera alabanzas. Y con respecto a la expectativa de alabanza, aquellos de nuestros amigos que se dedican al autodesarrollo espiritual, que trabajan sobre sí mismos tanto individualmente como en grupos, han notado un punto interesante, que uno de los indicios del deseo de esa alabanza y de la gloria de este mundo es la incapacidad de admitir los propios errores y el deseo de hablar solamente de lo bueno. Esto es especialmente evidente en los momentos de catarsis, cuando la conciencia recomienda centrarse exactamente en lo positivo y no hablar de lo malo, no hablar de cosas malas que ocurrieron. Por ejemplo, hace 2, 3 o 4 días, la conciencia dice, ¿para qué sacar a relucir el pasado? Después de todo, ahora estamos bien, ¿no? Así que deberíamos hablar de lo bueno. Lo que miras es lo que refuerzas, así que surge una pregunta. ¿Vale la pena traer a colación el pasado o en realidad la gente debería centrarse en las experiencias positivas? Digamos, compartir ese optimismo, cargarse mutuamente de positividad, fortalecer las posiciones de personalidad tanto en uno mismo como en otra persona en este momento. ¿Qué es más útil para una persona? Yo diría lo siguiente, amigos. No hay que confundir la publicidad con la catarsis. Lo que es más útil para una persona es la catarsis. De hecho, yo diría que la catarsis es la práctica inicial fundamental que toda persona debe realizar, independientemente de la religión a la que pertenezca, si realmente aspira a Dios. Si una persona ha emprendido realmente el camino espiritual, le resultará extremadamente difícil sin la catarsis, porque es importante y necesaria. Veamos simplemente, ¿qué aporta la catarsis? Una pregunta sencilla. Por un lado, supuestamente todo el mundo lo sabe. Muchos han oído hablar de ella, muchos la han probado. En cualquier caso, es algo familiar. Pero diré lo siguiente. Lo primero y más importante que da la catarsis es el desenmascaramiento de Satanás, amigos. Es de lo que nos hablan en nuestras religiones. Sí, dicen que es necesaria, en el sentido de desenmascarar a Satanás. Pero lo más curioso es que durante los primeros 400 años, el cristianismo casi destruyó el concepto de catarsis. Primero lo hizo secreto, luego lo transfirió a algo individual. Con eso, el concepto de catarsis se terminó. Bueno, disculpen, al menos en cierta forma. Pero la catarsis se mantuvo casi 400 años, mientras que en el Islam, en cuanto el profeta Mohammed partió, quienes se hicieron con el poder sobre la umma después de él, sobre la umma del propio profeta, prohibieron por completo la catarsis, y al día de hoy prácticamente no se menciona. Pero era natural, e indirectamente esto se confirma y se observa muy bien que en la época del profeta, en la umma se utilizó exactamente la exposición de Satanás. Y esa catarsis era una acción importante y muy necesaria para cualquier creyente, para una persona que realmente aspiraba a Alá. Porque cualquier religión, me refiero a una que al menos se supone que lleva a Dios, cuando elimina la catarsis, engaña a la gente. Quiero decir, sin exponer a Satanás. ¿Cómo puede una persona entender cómo trabaja el diablo? Mientras que esto es muy importante. Si no conoces a tu enemigo de vista, ¿cómo puedes distinguir a un amigo de un enemigo? Una simple pregunta. Mientras que, en este caso, todo es mucho más importante. En las religiones empezaron a decir que es un pecado usar la catarsis, esta exposición. Pero tengo una simple pregunta. ¿Es pecado exponer a Satanás? ¿O el pecado es precisamente estar del lado del diablo? Guardar silencio sobre todas sus intrigas para que pueda manipularnos desde la oscuridad. ¿Qué es el pecado?
El hecho de que digamos la verdad sobre las tentaciones de Satanás y sus herramientas de manipulación sobre nosotros, o el hecho de que ocultemos esto a los demás, incluso cuando nosotros mismos nos damos cuenta. Me parece que es un gran pecado ocultar cómo nos manipula Shaitán. Después de todo, esto es lo que mata a la gente en el sentido literal de la palabra y priva a la gente de la vida eterna. Y ocultar esto es un pecado muy grande, me parece. Y mucho más prohibir la exposición. De hecho, una persona verdaderamente libre es aquella que puede declarar abierta y libremente lo que Shaitán quiere, los trucos que hace y los pensamientos que trata de imponer a una persona, como si esos pensamientos pertenecieran a esa persona. Pero si la persona está de acuerdo con esos pensamientos negativos, malos, con resentimiento o ira, entonces todo se convierte en suyo. Y entonces ese pecado que Shaitán le impone se convertirá en su pecado, porque la persona se ofenderá o se enojará. Mira qué simple es todo en realidad. Un humano decide quién quiere ser, un ángel o un esclavo de Shaitán, libre o condenado. Todo es muy, muy simple. Esta simplicidad es concedida por Dios mismo, mientras que todas las complicaciones son inventadas por Shaitán a través de sus intermediarios, cambiando la verdad e imponiéndosela a la gente en una forma completamente diferente. De la verdad solo quedan nombres y aspiraciones de las propias personas, que van supuestamente en búsqueda de la verdad, pero caen en las garras de quien nos manipula. Ya ves qué sencillo es todo. Mientras que la honestidad en el camino espiritual, primero ante uno mismo y ante Dios, es lo más importante. En primer lugar, la catarsis implica trabajar con la propia conciencia. Imagínate, vivimos, y mucha gente hoy en día vive incluso sin comprender que los pensamientos que surgen en su mente no les pertenecen. Estos pensamientos vienen del exterior, así que la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Es obra de nuestro cerebro? ¿Es el trabajo de nuestras neuronas que en una u otra situación forman algunos pensamientos para nosotros, que vienen a nosotros? Una pregunta, ¿a nosotros significa a quién? ¿Acaso los pensamientos no son nosotros? Y aquí, cualquiera que realmente no esté familiarizado con las reglas de la catarsis, que no esté familiarizado con las técnicas que nos dieron los profetas, el mismo Jesucristo, el profeta Mohammed y muchos otros antes que ellos, después de todo, cada mensajero enviado por Dios habla del mismo camino y habla del mismo Dios. Dios es uno, mientras que los caminos hacia Él son muchos, como dicen. De hecho, el camino es solo uno, y ese camino pasa por Satanás. Solo pasando por encima de Satanás puedes entrar en el paraíso. Sin embargo, resulta que, basándose en el conocimiento traído aquí por los mensajeros de Dios mismo, la gente construyó religiones que eliminaron una de las acciones más importantes, que es precisamente la exposición de Satanás. Mirémonos a nosotros mismos, digamos. Una persona que no tiene experiencia espiritual, que no ha trabajado realmente sobre sí misma, siendo esta la primera regla, no sabe quién es y no sabe dónde está. Todo lo que percibe es un flujo o un enjambre de pensamientos y vive sin reflexionar. Y la pregunta es, ¿vive realmente? Y ahí es donde todo se pone en su lugar. Si una persona va por la vida siendo guiada por Satanás, no llegará muy lejos. Es como viajar con Susanín. Nunca llegarás al lugar que necesitas. Y si el lugar al que aspiras es el paraíso, pero no tienes herramientas, y ese mismo demonio ha sustituido para ti un mapa que estás siguiendo, digamos, y en lugar de llevarte a una ciudad preciosa, con jardines maravillosos, donde hay vida, donde hay mucha gente, donde hay alegría y felicidad, te lleva a pantanos de los que no saldrás.
Eso es lo que ha ocurrido hasta la fecha. Por supuesto, mucha gente argumentará, pero amigos míos, no tiene sentido discutir aquí. Les explicaré por qué. Satanás vive en cada uno. Esto es algo mucho más cercano que la arteria carótida. Satanás es el que te controla y el que vive en tu lugar, si no lo sabes. Y la catarsis es una herramienta muy importante. Pondré un ejemplo sencillo. Una persona desarrolla ira, odio, resentimiento o lo que sea contra alguien. Y eso empieza a absorberlo y corroerlo. ¿Qué ocurre? ¿Le facilita las cosas a la persona? No. ¿Está con Dios en ese momento? ¿Está en el amor de Dios? No. Está en el odio. Está enfadado u ofendido de alguna manera. Todos sus pensamientos y toda su energía están dirigidos hacia esa ofensa y ese enojo. Esto es lo que se llama pecados. Esto es servicio a Satanás. En otras palabras, llevar la carga que Satanás ha puesto sobre ti. Dios te ha dado el camino, te ha dado la oportunidad de venir a Él, pero en vez de esto, tomas la carga que Satanás te ha puesto y caminas con ella y sufres. ¿Por qué? Porque te absorben los pensamientos, te corroe el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es lo que el diablo le ha impuesto al ser humano. El orgullo es el diablo mismo. Así que cuando el orgullo se enciende en ti, mi amigo, cuando empiezas a exaltarte sobre alguien, entonces ya no eres tú. Significa que en ese momento estás siendo controlado por un demonio mezquino que está viviendo en lugar de ti, te está manipulando, te está quitando la vida. Y si no sabes la manera de superarlo, entonces, junto con él, entrarás en un estado de subpersonalidad, en el infierno, como se dice en las religiones. Sin embargo, por un lado, parece que tenían razón, porque dicen lo que dicen en esas mismas religiones. Consideremos al cristianismo. Cuando una persona expone públicamente Sí. sus pecados, de este modo, es una tentación para que otros empiecen a pecar. ¿Por qué? O los otros se enaltecen a sí Por mismos, supuesto. diciendo yo soy mejor que esta persona que se está arrepintiendo ahora. Y eso es un pecado. Sí, exacto. Es decir, empiezan a pecar, empiezan a exaltarse a sí mismos por encima de ella, diciendo que son mejores, mientras que eso también es un gran pecado. Y supuestamente esta fue la razón por la que la catarsis comenzó a utilizarse cada vez menos, y más tarde fue prohibida por completo. Todo se convirtió en algo individual. Confesión en secreto, Confesión en secreto. acción secreta, etc. Pero de hecho ya era imposible usarlo. Y otra razón principal es que la catarsis realmente le da a una persona una comprensión de lo que es el diablo, una comprensión de quién es un humano como personalidad. Y aquí, comprender quién eres y comprender los trucos de Shaitán, qué pensamientos te lanza, qué reacciones provocan tu cuerpo, cómo te hace envidiar, desear lo que no necesitas y soñar con cosas terrenales en lugar de aspirar a lo divino, a lo eterno. Así que es natural que una persona manipulada por Saitán no vaya a ninguna parte, que empiece a buscar caminos simples y fáciles. ¿Sabes? La gente a menudo hace la pregunta, ¿qué se debe hacer? ¿O hay alguna manera de deshacerse de ese Shaitán en la cabeza de uno de una manera simple y fácil? Es decir, de la manipulación de la conciencia sobre uno. O sea, ¿cómo es más rápido? Debilitar el sistema. Sí, debilitar el sistema, debilitar la influencia de Shaitán. Entonces empiezan a inventar y aconsejar algunas dietas, ejercicios o acciones secretas. ¿Lo ves? Al fin y al cabo son tonterías. ¿Qué tiene que ver la nutrición, el baile con panderetas, alguna ritualidad u otra cosa con el proceso espiritual? Todas las cosas materiales externas, hagamos lo que hagamos, no importa con qué pie te levantes, qué corte de pelo tengas o qué ropa lleves, esto no tiene nada que ver en absoluto con el camino espiritual. Solo tienes que ver con la cultura en la que te encuentras, con las costumbres, o no sé, tal vez con algunos rituales, si se realizan.
Como las acciones teatrales. Llegas a un teatro, hay algún tipo de representación y salen actores relevantes vestidos de una determinada manera, para que entiendas de qué siglo es y qué está pasando. Puede ser, no lo discuto, pero nada material tiene que ver con lo espiritual. En otras palabras, no puedes debilitar a este Satanás o el poder de la conciencia sobre ti mismo si no trabajas sobre ti mismo. Incluso la catarsis individual que realizas, literalmente hablando contigo mismo y discutiendo con tu propia conciencia, pero intentas observar ya como personalidad, observas lo que te viene a la mente. O, dicho simplemente, lo que Satanás quiere que financies con tu atención y cómo quiere que vivas. Te sumerge en sueños, en resentimientos, no sé, en la autoexaltación o en la autohumillación. Es decir, hay una manipulación natural ordinaria de la conciencia sobre nosotros como personalidades. Así que cuando empiezas a comprender esto, empiezas a rechazar lo que se te impone. Satanás te hace desear algo que no necesitas en absoluto, y tú entiendes que no lo necesitas. ¿Para qué necesitarías, no sé, algo que no te dará más que una carga, algo redundante que realmente no necesitas? Y aquí el sentido común empieza a liberarte poco a poco. Entonces, esta misma catarsis, incluso cuando la practicas contigo mismo, te permite vivir de forma mucho más fácil y sencilla. Y realmente te dota de esa libertad por medio de la cual puedes fortalecer ese mismo amor por el mundo espiritual y recibir una respuesta más rápida y notable del mundo espiritual. Después de todo, ya no gastas las fuerzas en vano. No das esta fuerza de tu vida para alimentar a Satanás y satisfacer sus deseos. Empiezas a vivir independientemente. Y esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque empiezas a comprender que un pensamiento que te viene no es obra de neuronas cerebrales que te manipulan. Lo que ordenaste no es tu deseo, sino que es algo que viene de fuera. Es una voluntad ajena que te dicta. Y al comprender esto, ya puedes rechazarlo. Y si lo has rechazado, ya has empezado a desenmascarar a Satanás. Y a ver que tienes tanto un ángel como un demonio en ti. Mira cuánto realmente libera a una persona y cuánto acerca a una persona al mundo espiritual. Porque esto es verdad. La catarsis es, en primer lugar, una conversación honesta contigo mismo. Es una confesión honesta por tu parte como personalidad de lo que el demonio inserta en tu cabeza. Es un reconocimiento de que tú no generaste este pensamiento, sino que fue insertado en ti, y fue insertado por el diablo. Él lo insertó para manipularte. Y cuando tienes esta honestidad contigo mismo, no importa, mi amigo, cuánta gente hay a tu alrededor, o quién está frente a ti. Es importante que seas honesto ante ti mismo, lo que significa, mi amigo, que eres honesto ante Dios. Eso es lo más importante. Lo que también me gustaría señalar es que si incluso empiezas a escuchar susurros de ese Satanás, si empiezas a ver esos pensamientos que se te imponen, ya no eres esclavo de Shaitán, ya eres un ser humano, porque empiezas a ver a Satanás. Lo desenmascaras, y ese es definitivamente el camino hacia tu libertad. Es un paso enorme hacia el mundo espiritual, hacia la libertad y la vida eterna. La catarsis en un grupo es aún mejor, pero en este caso hay un pero. La catarsis en grupo debe tener lugar en un grupo de personas con ideas afines. Mientras tanto, las religiones empezaron a crecer rápidamente. Así que reunieron, digamos, a cierto distrito. La gente acudió a un templo de ese distrito. Y ya surgieron mentiras en lugar de catarsis. ¿Por qué? Porque cuando una persona sale delante de personas desconocidas, ya está expuesta a los ataques de su conciencia. Ese mismo demonio le dice, empezarás a decirles lo que yo te estoy diciendo y todos pensarán que eres así. ¿Lo ves? Había falta de comprensión y miedo, así que la gente empezó a mentir. Una especie de tribunal espiritual, Sí. donde una persona es un criminal, Claro, y la gente... mientras que aquellos a los que confiesa... Claro, y la gente empezó a mentir. Empezó a hablar de algo bueno, como decíamos al principio, de que les vienen buenos pensamientos.
y empezaron a hacerse pasar por santos, no hay otra forma de decirlo, lo cual estaba incorrecto. Sin embargo, esa no fue la razón por la que se acabó con la catarsis y se prohibió su uso, sino que se debió al hecho de que la catarsis daba libertad, mientras que una catarsis correcta en un grupo es cuando se reúnen personas afines, personas que realmente aspiran al mundo espiritual, personas que viven lo espiritual y no solo hablan de ello. No aquellos que a veces van a sus templos en fiestas y fines de semana, encienden velas y hacen reverencias, mientras que en realidad están controlados por Satanás, sino aquellas personas que realmente se enfrentaron a Satanás, que aspiran al mundo espiritual y no tienen miedo de mirar a los ojos del diablo. Cuando tales personas se reúnen y realmente empiezan a hacer catarsis, esto es aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada uno no habla de lo malo que es él y de lo que hace, sino de lo que le aconseja el diablo. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Me refiero a las religiones y a ese mismo demonio. Lo más aterrador es que cuando una persona dice que le vino tal o cual pensamiento, no importa cuál, uno negativo, entonces un montón de gente del mismo grupo empieza a confirmar que a ellos también les pasó. Así vemos el patrón. Es decir, la uniformidad del impacto sobre nosotros como personalidades por ese mismo Satanás. Y comenzamos a entender que sí, de hecho, él parece tener muchas herramientas, pero esas herramientas son pocas en número. En realidad, no es tan fuerte como parece, pero solo se debilita cuando lo reconocemos, cuando lo hemos desenmascarado. Y ya como personalidades, comprendemos que existimos en simbiosis con un representante no solo del mundo espiritual, sino también con un representante del infierno. Este momento es muy consciente en realidad. Permite a la persona no tropezar y no cometer más errores. Ver y comprender que en caso de su menor tambaleo, será inmediatamente interceptada por el demonio. La persona tendrá que hacer un gran esfuerzo para estabilizarse de nuevo. Es decir, es ahorro del tiempo. Precisamente para ahorrar tiempo, porque la vida humana es muy corta, la gente hacía catarsis, la que les enseñó Jesucristo. Y gracias a esa catarsis se formó todo un grupo o masa de gente, los llamados primeros discípulos de Jesucristo, verdaderos discípulos. Y eran muchos. A partir de ellos se formó tal grupo, que se llamó cátaros, y mantuvieron esta noción de catarsis, de oposición a Satanás, durante casi 1300 años, hasta que fueron destruidos por los representantes religiosos, o dicho simplemente, por los que prohibieron exponer a Satanás e introdujeron el ritualismo en lugar del amor de Dios, por los que dijeron a la gente que eran esclavos de Dios. Mientras Jesucristo decía, ama a Dios, ellos decían, teme a Dios. Y mira cómo se desarrolló todo. Sí, todo es simple. No estamos en contra de la religión, sino que defendemos la verdad. Exactamente lo mismo sucedió en el Islam. De hecho, hay una enseñanza que Dios envía a este mundo para que la gente pueda llegar a Él utilizándola. Y Él la envía a través de sus mensajeros. Esta enseñanza es simple. No requiere intérpretes ni eruditos. Es tan simple que cualquiera puede entenderla. Y tomando estas herramientas, cada persona puede liberarse y hacerse espiritualmente libre. Por lo tanto, es muy importante desenmascarar a Satanás. Hasta que tú, amigo mío, no sepas que existe Satanás, dudarás de Dios. Pero cuando empiezas a trabajar en ti mismo, observando, resistiendo los malos pensamientos en ti y no aceptándolos, ves cómo Satanás te los impone. Y cuando ves que has empezado a superar estos malos pensamientos, empiezas a ver cómo tu gente cercana, amigos y conocidos a tu alrededor,
se vuelven más agresivos. Si superas eso también, ya estás cerca de la victoria. Y cada vez habrá menos presión del demonio sobre ti, por así decirlo. Pero todo empieza con una simple catarsis. O, por decirlo de forma sencilla, con la exposición de Satanás. Entonces es más fácil vivir. Y entonces es más fácil comprender, digamos, lo que es el camino espiritual. Sin embargo, al eliminar esta verdad, la humanidad perdió mucho. Por lo tanto, la catarsis es muy importante. Pero lo diré de nuevo. La catarsis es buena cuando hay un grupo de personas con ideas afines y cuando todos en este grupo entienden que una persona no cuenta hermosos cuentos de hadas, sino que dice la verdad sobre lo que Satanás le dicta. Y cuando todos se dan cuenta de que es Satanás quien le dicta, y no es que la persona simplemente habla por sí misma, es cuando realmente comienza la verdadera catarsis. Es entonces cuando todo el mundo comprende esas manipulaciones y esas herramientas que utiliza el diablo. No son muchas, pero son diversas. Por lo tanto, cuando la próxima vez que a una persona le viene un pensamiento de ese demonio en la cabeza con alguna tentación, la persona ya entiende cuál será el siguiente pensamiento y cómo ese mismo demonio forzará a la persona a ir en contra de sus propios principios, tus principios. Es esa herramienta gracias a la cual el demonio podrá desviarte del camino espiritual y simplemente tratará de hacerte morir. Esto es simple, es comprensible y fácil. Sin embargo, cuando se reúne la gente común que supuestamente cree en Dios y empieza a practicar la catarsis, y cuando alguien dice algo, pongamos un ejemplo sencillo. Satanás le dice a Tatiana algo contra mí, mientras que él habla mucho contra mí, y Tatiana empieza a decírmelo. ¿De acuerdo? Mientras yo percibo esto no como el demonio diciéndole eso a Tatiana, sino como Tatiana diciéndome eso a mí. ¿Qué pasará? Yo me resentiré con Tatiana. Tatiana se resentirá conmigo en respuesta, y eso es todo. Por lo tanto, lo que el diablo quería realmente sucederá. Pero si entendemos perfectamente que es el demonio el que habla, por lo tanto entiendo perfectamente que ya que le dice eso a Tatiana, su siguiente paso será empezar a decirme algo en contra de ella. Así es como trabaja, divide a la gente. ¿Y por qué divide? Para gobernarnos en este mundo, para que el formato consumista florezca aquí, para que todos seamos simplemente sus esclavos. Pero lo más importante, para que los ángeles no vengan al mundo espiritual. Sin embargo, nuestra tarea es completamente diferente, amigos. La tarea de nosotros como seres humanos. Nuestra tarea es que cada uno de nosotros pase por encima de Satanás y dé un paso firme hacia el paraíso. Esto es muy importante. Nada puede ser mejor y más importante que eso. Ni siquiera el mundo entero vale la pena para que tú, amigo mío, no entres en el paraíso. Eso es mucho más importante. Mientras tanto, todo empieza simplemente con el amor mutuo. Así que, amigos, simplemente amémonos unos a otros. Gracias. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.